Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 26 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo representar de distintas formas las funciones que eran la suma, la resta, la multiplicación y la división de otras funciones. Y ya habíamos visto un ejemplo en donde nos daban estas dos funciones f y k representadas, fíjense, por pares ordenados. Y ya habíamos diseñado la función que es la suma f más k de x, ¿ok? Y la habíamos representado por pares ordenados. También habíamos representado la función f menos k de x por conjuntos diagramados y la tenemos aquí, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver entonces ahora cómo yo represento la función fk, o sea, la multiplicación de esas dos funciones, y la presentamos por notación de aplicación. Pues mire, fk tendrá como dominio a la intersección de los dominios de esas dos funciones fk, que dicho sea de paso, fíjense que están opuestos por estos elementos. El negativo 3, porque ese negativo 3, mire, aparece en el dominio de ambas funciones. El b, porque fíjense que ese elemento b aparece también en el dominio de esas dos funciones. El elemento 1, porque fíjense que ese elemento 1 aparece también en el dominio de ambas funciones. El elemento 2, porque fíjense que ese elemento 2 aparece también en el dominio de ambas funciones. Y el elemento 3, porque ese es el último elemento que aparece también en el dominio de ambas funciones f y k. Así que estos son los elementos, ¿verdad?, en el dominio de esas funciones f más k, f menos k. Mírenlas aquí, los elementos nuevamente, esos que están en la intersección de los dos dominios de ambas funciones, y ahora en la función fk. Bueno, pues vamos a ver con quiénes están relacionados esos elementos del dominio de esa función fk en el alcance de esa función, que es el conjunto de los números reales. Aquí nos dice que el elemento negativo 3 va a estar relacionado con el 20 y el elemento b va a estar relacionado con el 28. Y eso usted lo determina como vamos a determinar los últimos tres que vamos a ver aquí. ¿Cómo buscamos con quién está relacionado el 1? El elemento 1 del dominio de esa función fk. Pues recuerde que la definición de fk de 1 quiere decir f de 1 multiplicado por k de 1. F de 1 lo buscamos aquí, ¿vieron? Es 5, ¿verdad? Pues sustituimos f de 1 por 5. Y k de 1, mírenlo aquí, es negativo 2. Así que será 5, que es f de 1 multiplicado por k de 1, que es negativo 2, y 5 por menos 2, menos 10. Así que el elemento 1 en el dominio de esa función fk de x está relacionado con el negativo 10. Vamos a ver con quién está relacionado el 2. Pues buscamos fk de 2, que quiere decir, nuevamente por la definición de fk de x, f de 2 por k de 2. F de 2, mírenlo aquí, f de 2 es negativo 9, lo sustituimos, ¿verdad? F de 2 es negativo 9, y k de 2, mírenlo por aquí, es negativo 5, ¿verdad? Así que k de 2 sustituido por negativo 5. Y negativo 9 por negativo 5 es positivo 45. Por lo tanto, en la función fk, su elemento del dominio 2 está relacionado con el 45 en su alcance, que recuerde que son los números reales. Y finalmente, ¿con quién está relacionado el 3? Pues buscamos fk de 3, que quiere decir f de 3 por k de 3. Pero f de 3, míralo aquí, f de 3 es 9, y k de 3, míralo aquí, es 6, ¿verdad? Así que será 9 por 6, que es 63. Así que el 3 está relacionado con el 63 en el alcance a través de esa función fk. Y la quinta, la parte E de este problema que estábamos discutiendo desde la primera parte de esta lección, dice: determina la función f sobre k y represéntela por pares ordenados. Bueno, pues f sobre k, si la vamos a representar por pares ordenados, pues aquí están los pares ordenados, ¿verdad? Que fíjense que los primeros componentes consisten de los elementos en el dominio de esa función fk que habíamos determinado en la primera parte de este ejemplo, que era otra vez ese mismo conjunto compuesto por los elementos negativo 3, b, 1, 2 y 3, a los cuales habría que sacarle los elementos de la función k que relacionan a esos elementos en la intersección de los dos dominios de la función f y k con el número 0, pero en ningún momento ninguno de esos elementos se relaciona con el 0, así que por lo tanto vuelve a ser el mismo conjunto negativo 3, b, 1, 2 y 3 en el dominio de la función f sobre k. ¿Y con quién están relacionados esos elementos del dominio? Pues aquí esto nos dice que el negativo 3 va a estar relacionado con el 5 cuartos, el elemento b del dominio de esa función f sobre k va a estar relacionado con el elemento negativo 4 séptimos en su alcance, que recuerde que son números reales, ¿verdad? Y entonces vamos a ver con quién están relacionados estos. Y estos, que ya nos indican aquí, con los que están relacionados el negativo 3 y la b, se determinan como vamos a determinar estos últimos tres elementos del dominio, con quién están relacionados a través de esa función f sobre k en el alcance de esa función f sobre k. Bueno, pues vamos a ver. F sobre k del siguiente elemento que tenemos en el dominio, que es el 1, ¿verdad?
por definición de lo que es la función f sobre k, división de las funciones f y k, f sobre k de 1, ¿verdad? Es el siguiente elemento de unión que vamos a considerar. Pues por definición de la función f sobre k es f de 1 dividido entre k de 1. Pues eso querría decir f de 1, que aquí dice que es 5, dividido entre k de 1, que aquí nos dice que es negativo 2. Así que si yo simplifico esto, es lo mismo que decir negativo 5 medios, cambiando el signo al frente de la fracción y en su denominador, aplicando las reglas de signos de una fracción que aprendimos desde el álgebra elemental. Así que eso quiere decir que el 1 está relacionado con el negativo 5 medios, ¿verdad? Negativo 5 medios. Muy bien. ¿Con quién está relacionado el 2 en esa función f sobre k de x? Pues buscamos f sobre k de 2, ¿verdad? F sobre k de 2. Pues quiere decir f de 2 dividido entre k de 2. Buscamos el valor de f2 fijándonos en la función original, ¿verdad? El 2 mira, está relacionado con el negativo 9. Y el k de 2, el 2 está relacionado con el negativo 5. Así que esto, cambiando el signo en el numerador y en el denominador, aplicando las reglas de signos de una fracción, dará positivo 9 quintos. Así que esa sería, ¿verdad? Con quien está relacionado el 2 a través de esa función f sobre k. 9 quintos, ¿verdad? Exacto. ¿Y con quién está relacionado el 3 a través de esa función f sobre k? Pues buscamos f sobre k de 3, ¿verdad? F sobre k de 3 y será f de 3 dividido entre k de 3. F de 3 lo buscamos aquí. Está relacionado con el 9. Y k de 3 lo buscamos aquí. El 3 está relacionado con el 6, ¿verdad? Así que sería 9 sextos, que dicho sea de paso, se reduce dividiendo entre 3 tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Es un factor común que aparece en los dos números que forman esa fracción. Entre 3 da 3 y entre 3 da 2. 3 medios. Así que eso quiere decir que el 3 estaría relacionado con el 3 medios a través de esa función f sobre k de x. ¿Okay? Pues ahí tenemos cómo yo puedo determinar esas funciones que son la suma, la resta, ¿verdad? La multiplicación, y la división de esas dos funciones f sobre k que nos daban desde un principio. ¿Okay? Bueno, fíjense en este otro ejemplo que nos dicen cómo determinar las fórmulas de las funciones, que es la suma de dos funciones, la resta de dos funciones, la multiplicación de dos funciones y la división de dos funciones, cuando esas dos funciones inicialmente nos dan representadas por medio de fórmulas. ¿Okay? Veamos ahora cómo determinar la fórmula de la suma, la resta, la multiplicación y la división de otras funciones que nos las den representadas también por fórmulas. ¿Okay? Por ejemplo, miren, dice así: si esta función f, n de x, bueno, si n de x es la función representada por esta fórmula, x cuadrado menos 5x más 4, ¿okay? Y si la función n de x está representada por esta fórmula, negativo 2x menos 6, halle las fórmulas para las siguientes funciones. Bien. Y la primera dice así: voy a buscar m más n de x. ¿Okay?
n más n, aparte ya, buscar la fórmula de n más n de x. Bueno, por la definición de la función que es la suma de otras dos funciones, m más n de x significa m de x más n de x. Sustituimos lo que es m de x y n de x según sus fórmulas, ¿verdad? M es x cuadrado menos 5x más 4, y a eso hay que sumarle n de x, que es negativo 2x menos 6. Así que esto será x cuadrado menos 5x más 4, y aquí podemos eliminar el paréntesis, ¿verdad? Dejando estos dos términos igualitos, porque frente al paréntesis lo que hay un signo de suma, así que sería menos 2x, ¿verdad? Más 4 menos 2x y menos 6. Así que ahora combinamos los términos semejantes. X cuadrado no combina con más nadie. Menos 5x y menos 2x da menos 7x. Y 4 y menos 6 da menos 2. Así que esta sería la fórmula de la función m más n de x. ¿Cómo se busca la fórmula de m menos n de x? Pues, según la definición de la función que es la resta de dos funciones, es m de x menos n de x. La primera función de x es menos la segunda función de x. M de x, repetimos, es, vamos a ver si lo copiamos bien, x cuadrado menos 5x más 4, y eso hay que restarle n de x, que es menos 2x menos 6, ¿verdad? Así es que aquí, en este caso, al eliminar el paréntesis, como al frente si hay un signo negativo, estos dos términos cambiarán de signo, así que será x cuadrado menos 5x más 4 menos 2x más 2x y menos negativo 6 más 6. Y ahora sencillamente combinamos términos semejantes. El x cuadrado no combina con más nadie. Menos 5x, ¿verdad? Y más 2x da menos 3x. Y 4 más 6 da más 10. Así que esta es la fórmula para la función m menos n de x. ¿Cuál será la fórmula para la función mn de x? Bueno, por la definición de la función que es la multiplicación de dos funciones. Eso quiere decir m de x multiplicado por n de x. Así que sustituimos lo que es m de x y n de x, ¿verdad? Y será multiplicar lo que es m de x, que recuerde que es x cuadrado menos 5x más 4, ¿verdad? Por n de x, que es negativo 2x menos 6. Así que esa multiplicación, recuerde que lo más fácil para hacer es la multiplicación larga, el proceso que aprendimos en el álgebra elemental para multiplicar polinomios, ¿verdad? Colocamos el que más términos tiene arriba, menos x cuadrado menos 5x más 4, y abajo el que menos términos tenga, que es menos 2x y menos 6. Y multiplicamos, ¿verdad?, cada uno de estos dos términos por cada uno de esos tres términos que están en el polinomio de arriba, y los colocamos aquí debajo, colocando los términos que salgan semejantes unos debajo de los otros. Vamos a ver. Menos 2x por x cuadrado da menos 2x, y al sumar los exponentes, ¿verdad? X a la 1 por x a la 2 da x a la 1 más 2, 3. Menos 2x por 5x da positivo 10, porque 2 por 5 es 10, x por x, x al cuadrado. Menos 2x por 4 da menos 8x. Menos 6 por x da menos 6x cuadrado. Menos 6 por x cuadrado da menos 6x cuadrado. Menos 6 por menos 5x da más 30x. Y menos 6 por 4 da menos 24. Y fíjense que tuvimos el cuidado de colocar los términos que nos iban saliendo de esa segunda multiplicación del menos 6 por los términos del numerador, más bien del polinomio que está más arriba, ¿verdad?, en esa multiplicación. Los colocamos debajo de los que eran semejantes a ellos en ese proceso, en ese esquema. Y ahora combinamos los términos semejantes. Menos 2x al cubo no combina con más nadie, ¿verdad? 10x cuadrado y menos 6x cuadrado da positivo, que es más grande que 6, 4, y menos 6, 4, x cuadrado. 30x menos 8x más, porque el 30 es más grande que el 8, 22, porque 30 menos 8 es 22, x y menos 24, que no combina con más nadie. Pues esta que está aquí es la fórmula de la función m por n de x. Y finalmente, ¿cómo buscamos la fórmula para la función m sobre n de x? Bueno, por definición de la función que es la división de dos funciones. Eso es la función m evaluada en x dividido entre la función n evaluada en x. O sea, sustituimos lo que es m de x, que es, repetimos, nos dan aquí, ¿verdad? X cuadrado menos 5x más 4, x cuadrado menos 5x más 4, sobre lo que es n de x, que es menos 2x menos 6, ¿verdad? Menos 2x menos 6. Y aquí lo que tenemos que ver es esa expresión, que es una fracción algebraica. Lo más que podríamos intentar es ver si podemos
factorizar tanto el numerador como el denominador y ver si se cancela algún factor que aparezca en común tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que el numerador es un trinomio, ¿verdad? Cuadrático mónico, ¿verdad? Cuadrático mónico. Así que para factorizarlo tendríamos que hacer un producto que resulta ser 4, ¿verdad? Y una suma que resulta ser este coeficiente negativo 5. ¿Qué dos números multiplicados dan 4 y sumados dan negativo 5? Pues miren, negativo 4 y negativo 1, ¿verdad que sí? Porque fíjense que negativo 4 por negativo da positivo. 4 al multiplicarse, entonces da ese producto. Y negativo 4 más negativo da ese total de esa suma que es negativo 5, ¿verdad? Así que podríamos factorizar el denominador con x con ese término por x y con este otro término, ¿verdad? Fíjense que si usted multiplica estos dos binomios da esa expresión que tenemos aquí. Y abajo, fíjense que lo que podemos hacer es sacar de factor común al 2 negativo, ¿verdad? Y nos queda 2 por x y más, para que nos dé negativo, ¿verdad? Positivo con negativo da negativo, 3, 2 por 3 es 3. Y entonces fíjense que no podemos cancelar ningún factor ahí, así que en ese caso quiere decir que se quedaba la fórmula tal como la habíamos obtenido aquí. Pero siempre usted trate de simplificarla para obtener una fórmula todavía más sencilla de la función que es la división de otras dos funciones, en el caso de que estemos representándolas por fórmulas, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo de cómo yo, si conozco las fórmulas, ¿verdad? de una función, o de dos funciones, cómo obtener las fórmulas de las funciones que son la suma de esas dos funciones, la resta de esas dos funciones, la multiplicación de esas dos funciones y la división de esas dos funciones. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos de situaciones adicionales relacionadas a esas funciones que son la suma, resta, multiplicación y división de funciones, ¿ok? Y fíjense en estos ejemplos. Y dice así, podemos determinar propiedades de las funciones que son la suma, la resta, la multiplicación y la división de otras funciones. Por ejemplo, fíjense en estos ejemplos que vamos a presentar aquí. Y el primero dice, demuestre que si f y g son dos funciones pares, entonces la función f más g, que es la suma de esas dos funciones, también es par. ¿Okay? Okay. Bueno. Tenemos que el dato que nos da es que la f y la g, las dos son funciones pares. ¿Qué quería decir eso? Como f y g son pares, recuerde que eso significaba que si yo buscaba f del negativo del valor del dominio de una función que fuera par, eso me daba lo mismo que el valor de la función en x. Podría eliminar el signo de la x, ¿verdad? Y por la misma razón, g de negativo x será lo mismo que g de x. ¿Sí? Bueno, pues para yo demostrar que f más g es una función par, tengo que demostrar que hace eso mismo. Que f más g aplicado a menos x da lo mismo que f más c aplicado a x. ¿Ok? Así que vamos a indicar eso. Para ver que la función f más g es par,
tendremos que ver que ocurre lo mismo que lo que ocurre para f y para g. Si yo busco f más g, que es la función que tengo ahora, del negativo de la x, me va a dar lo mismo que la función f más g, pero de la x. Tendremos que ver que f más g de negativo x me da lo mismo que f más g de x. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Decimos, pero f más g de algo, que en este caso es menos x, ¿verdad? Por definición de lo que es la suma de la función que es la suma de otras dos funciones, eso es lo mismo que f de esa cantidad, f de menos x, más g de esa cantidad. Pero como hemos dicho que f y g son pares, y eso quiere decir que f de menos x es lo mismo que ¿quién? Que f de x, pues yo sustituyo en vez de f de menos x, ponemos algo que es igual a f de menos x, que es f de x, más g de menos x, que aquí por ser par también es lo mismo que g de x, ¿verdad? Y entonces, f de algo más g de algo, por la definición de la función, que es la suma de dos funciones, es lo mismo que la función f más g, aplicado ahora a esa cantidad x. Según aquí, f más g de menos x a f de menos x más g de menos x, pues f de x más g de x, que es decir, f más g, pero en vez de menos x, de x. F más g de x, ¿verdad? Luego, debido a la ley transitiva de las igualdades, miren, si esto primero es igual a esto segundo, y esto segundo es igual a esto tercero, y esto tercero es igual a esto cuarto y último, pues lo primero, f más g de x, más bien de menos x, va a ser igual al último, que es f más g de x. Y eso era precisamente lo que queríamos ver, que f más g de menos x y lo mismo que f más g de x. Va a estar la demostración de que si usted tiene dos funciones pares y busca la función que es la suma de ellas, la función que resulta también es una función par. ¿Okay? Fíjense en este otro ejemplo que dice número 2, dice si g de x es mayor que 0 para toda x en su dominio, para ser los números reales, ¿ok? Y si f de x y g de x son funciones crecientes, pues demuestre que la función f por g, que es la multiplicación de esas dos funciones, también es creciente. Vamos a demostrar esto. A ver. Si g de x es siempre mayor que 0 para cualquier x en el dominio de esa función, que van a ser los números reales, y si tenemos una función f y la función g, que las dos son crecientes, yo quiero demostrar que la función f por g de x, claro, va a ser también creciente. ¿Qué significa que f y g son crecientes? Bueno, como f y g son crecientes, entonces si x sub 1 y x sub 2 están en el dominio de esas funciones, más bien la función f primero, ¿verdad? Que recuerden que es el conjunto de los números reales, porque vamos a sumar, ¿verdad? Las funciones crecientes o decrecientes se refieren a funciones que tienen como dominio a los números reales, con x sub 1 siendo menor que x sub 2, entonces f evaluado en x sub 1 va a ser menor que f evaluado en x sub 2. Eso es lo que significa que es creciente, ¿verdad? Según van aumentando los valores del dominio, los valores de la cara se van aumentando también. Y si x sub 1, ¿verdad? Y x sub 2 también son elementos
ahora de la función g, que recuerde que son los números reales, ¿verdad? Con x sub 1, como hemos tomado, menos que x sub 2, entonces también la función g evaluada en x sub 1, que es el valor más pequeño, será menor que el valor de la función g evaluado en el valor más grande del dominio de esa función g. ¿Okay?